Muy bien, estamos ya conectados con el doctor Emiliano Donoso. Estuvo con nosotros la semana pasada y él es máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Pompeu Fabra, asesor jurídico, consultorios jurídicos de la PUCE, área de menores infractores y del Departamento de Mediación y Arbitraje. También fue parte del 2000-2001 de Fundación Esquel como asesor e investigador de la obra Investigación Latinoamericana sobre Derecho Penal, Tripetrol Holding Corp, asesor jurídico 2001-2002 y asesor jurídico externo de la Unidad contra el Lavado de Activos del CONCEP y del CROL Internacional y Custom Information Services. Justamente esto fue lo que nos llamó la atención, doctor, la semana pasada y por lo cual quisimos ampliar con usted la conversación, porque los jueves dedicamos este espacio para hablar acerca de temas relacionados con crimen organizado, repatriación de recursos esquildados al Estado, el narcoestado y otros temas de los cuales los políticos y las autoridades hablan mucho pero hacen muy poco, ¿no? Entonces, esta vinculación que usted ha tenido nos llamó poderosamente la atención. Ecuador se dice que ha pasado desde el siglo pasado, digamos, de ser un país agrícola, ¿verdad? Con una inmensa ruralidad, a un país luego petrolero, exportador de productos, en fin. Pero finalmente hoy se habla de que es un centro de lavado de activos. ¿Cómo lo ve usted cómo ve usted esta afirmación? Buenos días, Yolanda. Buenos días a todos. Buenos Muchas gracias días. por invitarme. Para mí es un placer. No, encantados. Bueno, no creo realmente que el Ecuador sea un centro de lavado de activos. Sin duda, el lavado de activos es un problema a nivel mundial y las legislaciones de muchos países luchan todos los días por mejorar sus controles para que el lavado de activos, que es un problema que daña la economía y daña la sociedad, además, por todo lo entramado que está detrás del lavado de activos, no suceda. Sin duda, el Ecuador tiene sistemas de control deficientes, al igual que muchísimos países en la región y en el mundo. La delincuencia organizada o los delincuentes que utilizan estos sistemas sofisticados para lavar activos están por sobre las legislaciones y los controles. Es delincuencia de muy sofisticada que prácticamente no se puede evidenciar en un comienzo. Se determina que hay un lavado de activos cuando ya el lavado de activos se ha realizado, se ha dado, cuando los recursos casi son irrastreables. Ahora, como usted decía, el Ecuador es un centro de lavado de activos, quizás no tanto, pero la deficiencia de nuestros entes de control sí permiten que por nuestro sistema financiero pasen recursos que van a otras legislaciones con el objetivo de ser blanqueados. A ver, hay analistas que sostienen que esta facilidad se da justamente en nuestro país por un lado, la posición geopolítica, ¿verdad? Por otro lado, estamos hablando del vecindario. O sea, yo no sé si solamente quedarnos en el tema del lavado de activos como tal o de todo ese dinero que se genera como producto del crimen organizado y del narcotráfico, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, también la dolarización supuestamente también ayuda para que estos activos se puedan esconder, si usted quiere. Se habla mucho de la construcción en el Ecuador, de la hotelería, por ejemplo, en donde los dineros como que se invierten ahí y desaparece su rastro. Bueno, hay un sinnúmero de actividades que sin duda colaboran al lavado de activos. Eh, Desde la construcción, como usted dice, pero no precisamente, el crimen organizado tiene mecanismos mucho más sofisticados. Lo que sí creo, Yolanda, como le decía, es que más allá de que los recursos producto del lavado de activos se queden en el país, el Ecuador sí es un paso de ese dinero mal habido, de ese dinero sucio a otras legislaciones, a otros paraísos fiscales eh, o a otros sistemas económicos del vecindario, como usted dice, Uh -huh. Venezuela, Panamá, Perú.
Colombia no tanto, porque la legislación colombiana ha avanzado muchísimo en el tema y en la lucha contra el lavado de activos. Pero claro, lo que pasa en el Ecuador y la sensación que hay es que la corrupción es tan campante y evidentemente hay dinero sucio que de alguna manera tiene que utilizarse. Y ahí es justamente cuando se da el lavado. El lavado tiene más o menos tres fases. El primero es la colocación, es decir, yo tengo un dinero producto de una coima, por ejemplo. Y entonces ese dinero no hace nada debajo de mi colchón. El dinero debajo del colchón o guardado en una caja fuerte no sirve de nada. Tengo que colocarlo, ¿no es cierto? Entonces ese dinero después tiene que entrar en el sistema financiero y cuando entra en el sistema financiero se oculta y después de que se oculta regresa a mí para yo poder disfrutar de ese dinero mal habido. Entonces, claro que el dinero de la corrupción, el dinero producto de la corrupción, una gran parte de ese dinero se queda en el Ecuador y se utiliza en efectivo. Y puede utilizarse en un sinnúmero de cosas, en compra de joyas, de obras de arte, de vehículos, de departamentos, etcétera. Sí, ahí es cuando los entes de control prenden sus alertas, por ejemplo, Pero las inmobiliarias. lo hacen, prenden sus alertas, por favor, cuéntenos, porque da Lo la hacen, impresión que, lo hacen deficientemente. Por ejemplo, las constructoras o las inmobiliarias deben tener o tienen oficiales de cumplimiento que tienen la obligación de decir, yo le estoy vendiendo un departamento al doctor Emiliano Donoso, pero resulta que él ha declarado $2 de impuesto a la renta. ¿Cómo se compra un departamento de $500,000? Entonces, en ese momento los oficiales de cumplimiento alertan a la empresa, alertan también a las unidades de lavado de activos y esa compra no se debería dar. Pero a ver, lamentablemente estos controles no son siempre suficientes, no son idóneos. Los oficiales de cumplimiento muchas veces o no entienden la trama que existe atrás del lavado de activos o no están lo suficientemente preparados. Pero el o se grueso, vuelven el parte de grueso la del dinero, corrupción también, o no, o también se vuelven parte del sistema. yo creo que es más que parte de la corrupción, es gente mal preparada, es gente mal instruida. O también hay muchas veces Pero es gente a que ver, no. ¿cómo? ¿Es gente mal instruida dónde, doctor? Denos un Los, ejemplo ofici- específico. los llamados a prender las alertas, por ejemplo, como decía, estos oficiales de cumplimiento Pero no esas personas siempre. ya tienen jefes, tienen personas responsables por encima de ellos. O sea, ¿cómo es posible que haya un jefe de una institución, una autoridad, y que tenga gente que es ineficiente y que todo siga tan campante como Johnny Walker? Claro, lo que pasa es que hay que entender la función del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento no es un oficial público, es una persona que está dentro de la empresa, que no es empleado de la empresa, pero que su labor es alertar a las instituciones encargadas de velar porque no se laven los activos para que éstas actúen de manera más eficiente. Entonces, pienso que ahí es donde se da el cuello de botella. Estas personas que o no están bien instruidas porque las empresas contratan a cualquiera que dice ser un oficial de cumplimiento, o no pueden o no No, no, tienen la no. A ver, habilidad para detectar justamente este detalle de las organizaciones criminales cuando pretenden lavar activos. Pero yo digo, más allá de eso, lo importante es entender que aunque el producto de la corrupción, gran parte del producto de la corrupción se queda en el Ecuador y los dineros tratan de ser lavados internamente, la mayor parte de ese dinero, la masa del producto de la corrupción, no se entrega en efectivo, se utiliza a través de criptomonedas, ahora del Bitcoin, de paraísos fiscales, de legislaciones cuyos controles no son idóneos, que no tienen normativas fiscales idóneas para controlar. Entonces, la masa de ya. la corrupción, la masa del lavado de activos, el problema grande no es aunque también es un problema evidentemente, el que compra un carro o el que se compra un departamento, por eso son cientos de miles de dólares, sin duda que es mucho dinero, pero los millones de dólares, los miles de millones de dólares, producto de la corrupción,
utilizan el sistema financiero de manera distinta. Ok. Eh, no deja de llamar la atención por qué en Ecuador un ser común y corriente está tan controlado, ¿verdad? Si yo voy al banco y quiero depositar, no sé, $10,000, creo que tengo que firmar un papel, me preguntan de dónde proviene el dinero, etcétera, ¿verdad? Mientras que las grandes fortunas que usted habla, muchas de ellas realizadas en plazos muy cortos, o sea, cuando son producto de haber pasado, por ejemplo, por la gestión pública y haberse enriquecido. Ellos ostentan sus bienes y los órganos de control, bien, gracias. Todos hemos visto como personas que conocíamos, que cogían el bus para trasladarse, hoy en día andan en Hunters después de haber pasado por la administración pública, tienen mansiones en los valles, etcétera. Entonces, a ver, si nosotros lo estamos visualizando, ¿por qué es que no se puede hacer una acción desde el propio gobierno, ¿verdad? Para, no sé, para preguntarnos cómo así usted tiene estos bienes. Está la famosa, ¿cómo se llama? Declaración juramentada de bienes en la Contraloría. ¿De qué sirve eso? Sí, ese es un buen punto, Yolanda, porque es uno de los elementos más eficientes para detectar un posible lavado de activos, pero que menos se utiliza, que es la participación de la sociedad. Claro, nosotros vemos, usted ha visto, yo he visto, pero no ponemos en conocimiento del ente de control, no ponemos en conocimiento de la fiscalía, no ponemos en conocimiento de las autoridades correspondientes que esta persona que ayer no tenía nada, ahora tiene una mansión, ahora tiene un vehículo último modelo, sus hijos están estudiando en Europa, etcétera. Ese es un sistema de denuncia muy importante que no sucede. Pero más allá de que los ciudadanos no denunciemos a estas personas que vemos, muchas veces las instituciones financieras, evidentemente, en esa sí ya no se podría alegar una negligencia o una falta de conocimiento, y son cómplices también de este producto, de estas actuaciones Ya. ilegales, Uh -huh. por el poder que puedan ostentar esas personas o porque justamente hayan creado un sistema sofisticado, por ejemplo, societario, donde el dueño de la cuenta es una empresa ubicada en un paraíso fiscal que a su vez tiene socios en el extranjero y que a su vez tienen también constituida una empresa en los Estados Unidos, etcétera. Y que esta persona simplemente tiene una firma autorizada o un cheque o posee acciones o una tarjeta de crédito con cupo ilimitado, Ya, etcétera. cuéntenos Entonces, una cosa. Sí, en este sentido de rastrear dinero ilícito, la prestigiosa empresa Kroll Internacional, ¿cómo funciona? Usted veo que ha hecho algún tipo de asesoría jurídica en esa empresa. ¿Cómo funciona? ¿Realmente es efectiva? ¿Tienen acceso a los gobiernos? Cuéntenos un poco sobre esto. sí, bueno, yo no soy vocero de Kroll, aunque No, soy no, asesor yo le externo pregunto qué de conoce Kroll. nada más. Pero sí, sí, efectivamente es efectivo. Kroll es una institución privada. Los gobiernos pueden, evidentemente, contratar los servicios de cualquier institución de investigación forense eh, privada. Y lo que hace Kroll son realmente auditorías forenses. ¿Eso qué Uh quiere -huh, decir? uh -huh. Que establecen el camino del dinero, determinan cuáles son todas las pistas que los posibles delincuentes hayan dejado de estos recursos. Y sí es bastante efectivo y se pueden ubicar los recursos porque el dinero deja rastro. Cada vez menos, le digo Yolanda, porque ahora se están utilizando transacciones a través de criptomonedas, de activos Uh digitales, -huh. que se utilizan a través de billeteras electrónicas que no dejan ningún rastro o aparentemente no dejan ningún rastro. Pero una vez que nosotros ubicamos el dinero, que ubicamos dónde está el dinero, comunicamos al Estado para que el Estado ejecute sus políticas de repatriación de los dineros. Ahora, también le digo, eso es difícil porque generalmente estos recursos mal habidos están en paraísos fiscales, legislaciones que no tienen convenios, por ejemplo, con el Ecuador, con Perú, con Colombia, y por lo O sea, tanto usted no están dice, obligadas a repatriar esos fondos. exacto, usted dice una vez rastreado, o sea,
la auditoría forense nos puede llevar a descubrir dónde están esos dineros, pero ahí no termina el tema. Después entra toda la parte ya de Estado a Estado para poder repatriar los bienes. Eso es lo que usted nos dice. Es correcto, así es, Uh -huh. así es. La auditoría forense sirve para determinar quién, cómo, cuándo y dónde lavó activos, dónde están esos activos y qué se hizo con esos activos. En ese sentido, la fiscalía, por ejemplo, puede sancionar a una persona a la que le hemos determinado que efectivamente operó este sistema triple para lavar activos. Pero una vez que esos activos son localizados y que se sabe que esa persona ha lavado los activos, es, no quiero decir imposible porque depende de dónde estén los activos, pero es muy difícil que esos activos sean repatriados. Le pongo un ejemplo muy simple. Parte de la corrupción o gran parte de la corrupción de Petroecuador se ubicó y se determinó que estaban en cuentas en Panamá. Panamá, aunque es un paraíso fiscal en teoría, y que sí tiene convenios con el Ecuador, mantiene congelados los fondos de los funcionarios públicos producto de la corrupción, pero no se han podido repatriar. Ok. Y están ahí hace Sí, de más de 6 acuerdo. años. Ahora, se me acabó el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle esto, porque, bueno, por un lado me hubiera gustado saber si algún gobierno hizo algún tipo de auditoría forense con estas empresas internacionales. De lo que yo sé, no. Pero tampoco sirve nada de esto si no hay la voluntad política. Eso lo hemos venido discutiendo en estos programas. Y tiene que haber una verdadera voluntad política de erradicar la corrupción. ¿Qué opina usted sobre las señales y ofrecimientos que en este sentido ha hecho hasta ahora Guillermo Lasso? La voluntad política es fundamental, Yolanda, porque la voluntad política también se transmite o se transforma en leyes, en legislación idónea y correcta para proteger a la ciudadanía de estos atentados. Yo espero fervientemente y le digo con mucho optimismo que un empresario que ahora toma las riendas del país tenga la conciencia de que se debe mejorar la legislación, que políticamente se necesita la voluntad para con otros estados, para tender puentes de cooperación y estos recursos puedan ser recuperados o pueda evitarse que sean que salgan del país a otras legislaciones donde van a ser difícilmente ubicados. Pero mientras no exista la voluntad política, por más que existan empresas calificadas en ubicar los activos, estos no se van a poder repatriar nunca. Doctor Donoso, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es un tema sumamente interesante y además que se puede profundizar muchísimo, pero más importante aún es que el Ejecutivo, que el Gobierno Nacional ponga todo el empeño para, tanto en la parte legislativa, como dice el doctor Donoso, como ya en la parte operativa, desde los diferentes estamentos del Estado, se pueda contrarrestar, neutralizar, no digo acabar con la corrupción, porque me parece que es un tema que sería una promesa inútil, pero sí hacer todo lo posible porque no siga esta rampante de esquilmar al gobierno vez tras vez y administración tras administración. Muchísimas gracias. Espero volver a conversar con usted.